a partir con la reunión y darles la bienvenida a todos ustedes. Como saben, la Asociación de Riesgos y Control Iberoamericana lo que busca es justamente fomentar el networking y también el desarrollo profesional y las competencias en todo lo que concierne a riesgos y control de los miembros. Eh, Tenemos la filosofía de tener la visibilidad, credibilidad y el profit va a venir con el tiempo. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Antonio Naurrat, que es el director fundador de Naurrat Consultores. Y el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante que es requisito indispensable para la superintendencia de banca y seguros, al menos acá en este país, y también sé que de Chile, el tema de la evaluación de la calidad del servicio de auditoría interna. Es bastante crítico saber de que las compañías cuentan con equipos de auditoría que siguen los estándares internacionales de la gestión. Así que, sin más, vamos a comenzar con Antonio y él va a ayudarnos también a fomentar preguntas y respuestas como para poder seguir con el tema más. Bienvenido. Sí. Bien. Primero, bueno, darle las gracias por este tiempo que me dan para hacer esta presentación. Un tema bastante relevante, como indica Guillermo. Entonces, contarles básicamente la experiencia que hemos tenido en Chile a lo largo de los últimos 7 años, diría yo, que entra el proceso bastante fuerte en Chile. Primero, bueno, contarles de que la opinión y comentario son producto de la experiencia que hemos tenido de haber participado en más de 15 proyectos de calidad de auditoría interna. Y esto lo hemos hecho a través de nuestra firma, que está especializada en consultoría, auditoría y certificaciones de calidad de control interno. Bueno, me acompaña también acá mi socio, que es Pablo Villalobos, que también aquí podrá apoyar, digamos, de la presentación que haga yo. Primero hay que indicar de que las evaluaciones sobre estándares de auditoría interna hoy día se basan en lo que es la norma internacional que ha dictado el Instituto de Auditor Interno Global, que es el Instituto Internacional, con casa matriz en Estados Unidos. Dentro de estas normas que ha dictado el Instituto Internacional de Auditoría Interna, a través del documento denominado MIP en español, que es el Marco Internacional para la Práctica de la Profesión, o IPPF en inglés, hay una norma que es la norma 1300. Y la norma 1300 es importante porque de todas las normas, hay 12 normas. Una habla de la mejora continua y el mejoramiento de la calidad de la función de auditoría interna. ¿Por qué auditoría interna? ¿Por qué evaluarla? ¿Ya? Hay varias, pero lo principal hay varios puntos que uno va a decir que en realidad, ¿por qué es necesario? Es una señal de excelencia, evidentemente, ¿ya? De dar señales de que se está gestionando los riesgos del negocio, mejorando continuamente el sistema de control interno. Lo otro es una práctica también estándar, es una práctica world class aceptada y reconocida internacionalmente. Esto tanto en Europa, Estados Unidos principalmente, se reconoce el marco de la profesión con la evaluación de la calidad de auditoría interna como un requisito sobre todo de las grandes compañías que transan en bolsa o compañías reguladas como la banca, ¿ya? Por otro lado, también hay organizaciones internacionales que ya han reconocido el marco de la auditoría interna, como también las revisiones y las certificaciones de calidad, como ha sido la OCDE, el FMI, el Mundial, la SEC en Estados Unidos. Incluso la SEC en Estados Unidos lo ha hecho una práctica prácticamente obligatoria y
posteriormente el Comité de Basilea de Consejo Bancario también emitió un documento por allá por el año 2010, tengo entendido, los primeros documentos, donde recomiendan a la banca en contar con departamentos de autoridad interna fortalecidos y que operen bajo estándares de calidad que garantice el buen sistema de control interno, ¿no? En definitiva, grandes compañías que tienen departamentos de autoridad interna, cada vez más es prácticamente una obligación de tener una certificación de calidad de cómo están funcionando sus equipos de auditoría. Una evaluación de calidad básicamente tiene tres grandes fases. Una, primero, es verificar el apego a las normas y estándares de mejores prácticas. Definición del rol de la auditoría, por ejemplo, la atributo y desempeño del modelo, el código de ética, identificar brechas de incumplimiento. También el segundo etapa tiene que ver con validar la eficiencia y eficacia de la actividad de la auditoría interna, que esté alineada principalmente al plan estratégico, un plan que esté basado en gestión de riesgo, garantizar el funcionamiento de un sistema de control interno eficiente y contribuir permanentemente a lo que es el gobierno corporativo, la eficiencia operacional y el cumplimiento. Bueno, y obviamente identificar oportunidades de mejora basadas en las dos etapas anteriores. ¿Qué es lo que se persigue finalmente? Es primeramente asegurar una alta calidad al directorio. La función de auditoría interna hoy día es reconocida como una función que depende del directorio o de los consejos, ¿ya? Que ayuda a la supervisión, al resto de la organización, ¿ya? Y debe haber una continua comunicación y retroalimentación. Otro gran objetivo de evaluar la calidad es ganar el prestigio y reconocimiento de autoridad interna dentro de la organización. Después de pasar por una evaluación de calidad, ¿ya? Y obviamente por una certificación, la verdad es que el estatus de auditoría interna se eleva en forma bien importante. Lo otro, obviamente, una vez que la empresa está certificada en su función de auditoría interna, también proyecta la imagen de una empresa ordenada, controlada, ya que tiene mayor confianza hacia los futuros inversionistas, ¿eh? Otro tema importante para ir entendiendo qué es lo que es la auditoría interna dentro de cualquier organización. La auditoría interna primero tiene la misión de mejorar y proteger el valor de la organización, el valor de la empresa, proporcionar un aseguramiento objetivo, asesoría y conocimiento basado en riesgo. El rol de la auditoría interna obviamente debe ser una actividad independiente, objetiva, ¿eh? De consultoría también, que a veces un poco se desconoce o no se sabe de este rol que también es importante. Obviamente está concebida para agregar valor en optimizar las operaciones y contribuir a lograr los objetivos del plan estratégico de la compañía. ¿Cuáles son los principales riesgos de la función de auditoría interna? Bueno, aquí uno, en realidad, pueden haber 10 riesgos más, pero por nuestra experiencia, los principales riesgos es que ocurran pérdidas o fraudes, producto de autoridades superficiales y un sistema de control interno deficiente. El riesgo, ¿por qué el riesgo es de auditoría? La función de auditoría interna es la que garantiza el buen funcionamiento del control interno en cualquier organización, ¿ya? Obviamente que hay organizaciones medianas o pequeñas que no tienen la función de auditoría interna y eso ya recae sobre la gerencia general, ¿ya? Y ahí es donde son temas ya más complicados de medir, digamos, con cuán bien se está haciendo la auditoría. Otro riesgo es la discrepancia o confusión sobre el rol de auditoría interna, ¿ya? Porque uno consulta en las organizaciones qué es lo que entiende por auditoría interna, cuál es su rol, cuál es su misión. La verdad es que si tú le preguntas a 10 personas, te aseguro que vas a encontrar 3 o 4 definiciones del rol de auditoría. Y eso de que no tengan claro el rol, la verdad es que juega en contra y es muy riesgoso para un área de auditoría. Lo otro riesgo es que las recomendaciones
no sean aceptadas, tomadas en cuenta o implantadas, ¿no? El producto final de la función de auditoría interna, del trabajo de auditoría interna, es entregar recomendaciones de valor para que sean implementadas y mejorados los procedimientos y los controles. Si esas recomendaciones no son aceptadas, obviamente que ahí hay un riesgo, obviamente, de reconocimiento, de prestigio, ya hacia el área. Otro riesgo es la relación distante con las gerencias de la línea, generado por un estilo de auditoría inspectivo. En general, las personas, los seres humanos, no nos gusta que nos revisen ni menos que nos acusen, ¿ya? Entonces, ese es el estilo que había de auditoría interna. Hoy día la auditoría interna ha cambiado sustancialmente su enfoque, ¿ya? Tiene que tener un rol más de acompañante, un rol de asesor, de ayudar a mejorar los controles en cada gerencia. Otro tipo de riesgo, obviamente, son los informes. Informes que se pierden interés por falta de oportunidad, son extensos, son detallistas en cosas menores o son poco claros. Y eso, obviamente, que habla mal del enfoque que está dando la dirección de auditoría, ¿ya? Y tal vez de la aptitud de los auditores en poder centrarse realmente en los problemas mayores. Principales factores de riesgo. ¿Por qué las autoridades podrían fallar? Primero, falta de respaldo del director. Hay un principio básico que se dicta en las normas de autoría, en la documentación, que el directorio es el que da la pauta del estilo de control de cualquier organización. El directorio, los dueños, el consejo superior es el quien realmente marca el estilo de si va a haber mayor control, menor control, si va a haber gestión de riesgo o no. Si hay falta de respaldo del directorio hacia la auditoría interna, efectivamente es un factor bastante serio para un buen funcionamiento. Otro factor de riesgo es que no haya independencia para opinar libre y objetivamente. Esto, la verdad, es que es más común de lo que uno cree. Generalmente se definen y aparecen en los organigramas eh, cargos de autoría interna que aparentemente se ven como independientes, pero en su actuar eso no existe. El nivel jerárquico del área también es otro factor de riesgo, que esté por debajo de las demás gerencias. Para poder opinar y para poder apoyar, se necesita tener un nivel jerárquico equivalente a la gerencia, ¿ya? Si no, está en una relación de jefe subordinado que te hace perder opinión. Factor bajo nivel de competencia del equipo. Es un elemento bien importante. O sea, el equipo de auditores tiene que estar permanentemente actualizado. Los auditores tienen que estar todo el tiempo estudiando, actualizándose, nuevas metodologías, nuevas normas. Y hoy día hay dos exigencias adicionales que son fundamentales. Los auditores deben saber de gestión de riesgo. Ya es mandatorio. Y también debe saber ya de conocimientos por lo menos básicos de tecnología de la información. ¿Por qué tecnología de la información? Porque se define que los mejores sistemas de control interno son aquellos que tienen tecnología, ¿ya? Que hay aplicaciones y que son mucho más seguros que los controles manuales. Otro factor de riesgo es el proceso de informes con muchas correcciones, proceso de mucha supervisión, procesos que al final lo hacen lento, ¿ya? Por supervisar mucho, por hacer que el informe salga perfecto, los hace lento, ¿ya? Y ese también es un riesgo bastante importante. Existen, bueno, muchos otros más riesgos, pero estamos nombrando lo que nosotros hemos visto con mayor frecuencia. Principales elementos, bueno, de una función de auditoría eficiente, tener comunicación fluida y respaldo del directorio, lo que le llaman los gringos el tone at the top, lo que hablábamos hace un momento atrás, ¿ya? El estilo de la auditoría, el estilo de control, el estilo
de gestión de riesgo, el estilo de cumplimiento, no hay duda, lo cumple, lo da el directorio, el Consejo Superior. ¿Ya? Es él el que exige, supervisa, ¿ya? Y después se pueden obtener los resultados positivos. Otro elemento de una auditoría eficiente es objetivos de auditoría interna alineada a los objetivos del plan estratégico corporativo. El trabajo de auditoría interna tiene que conversar con los objetivos corporativos, incluso con los objetivos de cada gerencia. Si los objetivos de la auditoría no están en armonía con los objetivos del resto de la organización, la verdad es que está condenada al fracaso. Plan de auditoría interna basado en el mapa de proceso, perfil de riesgo de la organización. Es lo que le llamamos el universo de auditoría. Cualquier director de auditoría, encargado, jefe de auditoría o gerente, tiene que tener muy claro cuál es el mapa de proceso de la organización, cuáles son los objetivos corporativos, cuáles son los objetivos gerenciales, cuáles son los objetivos departamentales. ¿Ya? Aquí nosotros siempre se propicia el enfoque COSO de gestión de riesgo, en el sentido de que hay que conocer los procesos, los subprocesos, los objetivos, los riesgos que amenazan a esos objetivos y obviamente los controles clave para mitigarlo. Dotación del equipo de profesionales con las competencias y conocimientos de la industria de acuerdo al tamaño y complejidad de la empresa. Este otro elemento clave en el buen funcionamiento de la auditoría interna. ¿Ya? Y es también suele no existir, digamos, de repente equipos ad hoc, ¿ya? Para grandes compañías o complejas, lo cual obviamente que es un elemento que atenta contra el buen funcionamiento y el buen control interno. ¿Ya? Lo otro, programa de mejora continua, capacitaciones y evaluaciones independientes. Para mantener un equipo actualizado, un equipo con las competencias necesarias, debe haber un programa de mejora continua, un plan de capacitaciones enfocados adecuadamente y obviamente también evaluaciones independientes a la función de auditoría interna, o sea, evaluaciones ya sea internas de otro departamento hacia la función de auditoría interna, como las evaluaciones externas, que es la que propicia el Instituto de Auditoría Interno Internacional. Yo diría que estos son los 5 principales elementos para poder tener una función de auditoría eficiente en cualquier organización. El proceso de calidad se recomienda principalmente que sea en 3 etapas. Primero, una preevaluación. Hay que preparar al equipo de auditoría. Se debe revisar, conocer el marco internacional de la práctica de la profesión, asistir a cursos, charlas de calidad de auditoría, ¿ya? Y también hacer pruebas de calidad preparatoria, que es lo que nosotros hemos hecho bastante, son preevaluaciones acá en Chile. ¿Ya? Esa etapa de preevaluación da pie a que se confeccione y se identifique el plan de brecha, el plan de acción para cerrar las principales brechas que tiene el área de auditoría antes de ir a una evaluación externa. La evaluación externa es la que te otorga finalmente lo que es la certificación. ¿Quiénes certifican? Son entidades autorizadas, oficiales del Instituto Internacional de Auditoría Interna. En el caso de Chile, quien certifica los departamentos de auditoría interna es el Instituto de Auditoría Interna de España. Ellos están nominados como los líderes, digamos, de QA en Chile y en varios países de la región también. El resultado de cualquier evaluación de QA debe responder a varias preguntas, y aquí hay algunas de ellas que son, nosotros creemos, las más importantes. La evaluación debe responder a cómo es percibida la actividad de auditoría interna en el resto de la organización. Esto es bien importante, ver qué imagen está proyectando la función de auditoría ya en los niveles gerenciales, a nivel del directorio y a nivel también de
las sugerencias. Esa es una primera resultado que vamos a tener con la evaluación de calidad de auditoría. Segundo, cómo asegurar a la dirección superior que auditoría interna agregue valor. ¿Ya? Obviamente detectando dónde están las principales brechas, ¿ya?, que van a dar solución, ¿ya?, a que haya verdaderamente una agregación de valor medible al sistema de control interno y a la gestión de riesgo. También debe responder si el proceso de auditoría interna está contribuyendo a mejorar el gobierno, cumplimiento, mitigación de riesgos en la organización. Esto es bien importante, o sea, cuando hablamos de la naturaleza del trabajo de la auditoría, en realidad tiene que ver con el aporte hacia mejorar los procesos de gobierno corporativo, también a ayudar y apoyar a una mejor gestión de riesgo y obviamente a mejorar el sistema de control interno y cumplimiento. También responde esta evaluación de calidad es si cuenta con un equipo competente, cohesionado, con recursos suficientes, digamos, de acuerdo a las necesidades de la organización. Este otro punto que suelen haber algunos problemas, sobre todo equipos cohesionados en armonía, no siempre es así. Otro resultado de la evaluación de QA es si los trabajos son reconocidos como aporte de valor por los auditados. Y obviamente explicar por qué no son reconocidos como aporte de valor, como a veces sucede. Y por último, evaluar si auditoría interna está alineada a las normas y mejores prácticas internacionales. Aquí es donde nosotros hacemos un vaciado de las 12 normas y alrededor de 50 subnormas de calidad. Uno pudiera pensar de que en realidad es algo muy técnico, muy específico, y no, la verdad es que son 12 normas bastante lógicas y que es fácil de entender, ¿ya? Pero las evaluaciones yo creo que sí toman un poco de tiempo porque significan de repente redefinir, rediseñar la estructura, actualizar manuales, eh, capacitar. Ahora, hablando de la estructura de la evaluación, primero la evaluación de atributos. ¿Ya? En los atributos aquí existen 4 normas importantes. ¿Ya? Todas ellas están vistas en 4 ejes de análisis. ¿Ya? Primero el gobierno, segundo los recursos, tercero la gestión y cuarto los procesos. Y así uno va evaluando, por ejemplo, las normas sobre atributos del rol de la autoría, los objetivos establecidos, los niveles de autoridad y responsabilidad. Estas son hojas de trabajo que son las que pide el Instituto Internacional, donde van con comentarios y puntuaciones, ¿ya?, para finalmente hacer un resumen de dónde están los cumple y no cumple. Otra norma es la independencia y la objetividad, que también se ve a nivel de gobierno, a nivel de recursos, de gestión. Se hace siempre mirado en estos 4 ejes de análisis. La aptitud y cuidado profesional, que tiene que ver con la preparación, la experiencia del equipo de auditores. La norma 1300, que es la que hablamos al principio, que propone la mejora continua, evaluaciones permanentes, evaluaciones independientes, y que exista alguien dedicado a la mejora de los trabajos que están ejecutando, de los informes que están saliendo, y obviamente con la idea de obtener esta certificación internacional. Después viene el grupo vimos de los atributos, ¿eh? Básicamente de facultades y aptitudes que tiene el equipo. Ahora viene el segundo grupo de evaluación, que es el desempeño, es decir, cómo trabaja el equipo, ¿eh? Y el trabajo del equipo de auditoría se mide primero en todo lo que tiene que ver con la administración de la auditoría interna. Básicamente la planificación, la distribución de los equipos, la organización de las visitas, la designación de horas, la naturaleza del tipo y temas de trabajo. La naturaleza principalmente tiene que ver con 3 grandes naturalezas de tipo de autoría, que tienen que ver con las de gobierno corporativo,
la de gestión de riesgo y las de control interno. Y esa, a su vez, se pueden subdividir en naturaleza de tipo auditoría financiera, auditoría operacional, auditoría de TI, auditoría de fraude. La planificación del trabajo, que es ese otro elemento importante, porque la planificación del trabajo finalmente te condiciona la productividad de un equipo, ¿ya? Una buena planificación te permite alcanzar y cubrir el universo de auditoría ya en un tiempo obviamente estimado previamente, que no necesariamente puede ser un año. Generalmente las coberturas del universo de auditoría va más allá de un año. Generalmente en empresas grandes son 3 años, y así empresas medianas en 2 años y en otras en 1 año, ¿ya? Eso tiene que ver con el número de procesos establecido bajo el perfil de riesgo de los procesos, obviamente, donde los procesos más riesgosos deben ser revisados al menos anualmente. Obviamente el tema del desempeño del trabajo, como es la evaluación, la supervisión de la jefatura, la comunicación de resultados, muy importante, cómo están ellos informando los resultados de la auditoría. Y obviamente seguimiento del progreso, seguimiento básicamente a las recomendaciones de estos informes y obviamente la comunicación de riesgo hacia los niveles superiores. Otro cuerpo de evaluación tiene que ver con la evaluación ética, ¿ya? Esto tiene que ver con básicamente con 4 principios que exige el marco de la auditoría interna, y en realidad pueden ser más de 4, de acuerdo a cada empresa, tienen su código y principios éticos, pero al menos exigen estos 4, que es la integridad, obviamente, profesional, la objetividad en el trabajo, la confidencialidad con la información que procesa, ¿ya? Y analiza, y obviamente con las competencias que debe tener el auditor para desarrollar una revisión. Aquí, dicho sea de paso, se pide un principio ético fundamental que es la transparencia respecto, por ejemplo, de la competencia. Si un auditor interno se le pide una auditoría, por decir, de el proceso de logística y nunca ha auditado logística, él tiene que declarar que no tiene la formación de logística, y en ese caso hay que recurrir a otro auditor o a la contratación de un auditor especialista. Muchas veces los auditores, por hacer la pega, lo aceptan, pero eso es un principio de ética básico profesional de la auditoría. Hitos de la evaluación. Bueno, la evaluación, ¿qué cosas hace la evaluación? En grandes pasos, primero, entrevista y cuestionario al cliente interno y al equipo de auditoría interna. Este es un paso fundamental en la evaluación. Con los cuestionarios y entrevistas se levantan, yo diría, prácticamente el 80% de los problemas de un área, ¿eh? Porque primeramente hay una batería de preguntas, básicamente de satisfacción a los clientes, a los auditados, ¿eh? Entonces, cuando uno llega ante un gerente y dice, oye, bueno, estamos haciendo una evaluación de la calidad de la auditoría interna, lo primero que te dicen generalmente, por fin los auditores son auditados. Así que ahí se desahogan, pero finalmente estas entrevistas son bastante objetivas, son bastante justas, y cuando hay reclamos, la verdad es que generalmente los reclamos son bastante justificados. Pocos casos nosotros hemos visto de que haya reclamos injustificados de alguna persona que está dolida, ¿ya? Siempre hay algo de cierto cuando los clientes auditados reclaman, ¿ya? Y otro capítulo súper importante es la entrevista al equipo de auditores. Hay una entrevista a todos los auditores, desde el gerente hasta el auditor junior, ¿ya? Y ahí hay otro elemento. Ahí uno puede identificar los problemas de dirección, los problemas de gestión, de comunicación, los problemas de relaciones humanas, ¿ya? Que también en alguna medida la calidad lo considera, digamos, y lo recomienda para poder mejorar la productividad, la función de auditoría interna.
Y después, bueno, vienen ya temas más analíticos de documentos, revisar los estatutos de auditoría interna, los manuales, la estructura orgánica, los planes, el plan de capacitación y competencia. Es un documento que siempre uno encuentra observaciones. Conocimientos de fraude, que es otro elemento que se pide mucho en los auditores. El auditor, el auditor, acá hay un tema que hay que siempre repasar. El auditor interno o la función de auditoría interna es una función preventiva de mejoramiento del sistema de control interno, la gestión de riesgo y el gobierno corporativo. Pero sí, el auditor tiene que saber cuándo puede haber fraude porque tiene que tener olfato. Pero no es que el auditor ande buscando fraude. Es un tema que siempre se discute bastante porque hasta dónde está la línea del auditor que está para ayudar a mejorar controles y dónde empieza la línea del auditor que anda buscando fraude para poder dar cuenta. Digamos. La confección de estructura de informe, otro tema muy importante. ¿Ya? El producto final de la auditoría es el informe. Y el informe tiene que ser súper claro, preciso, conciso, de destacar lo importante, separarlo de lo menos importante, es esencial. Y muchas veces grandes equipos bien dirigidos, con buenos profesionales, fallan en el informe. El informe es demasiado extenso, con palabras muy técnicas, que van al detalle y se pierden en lo importante. Empiezan los reclamos de las áreas de gerencia. Otro elemento, obviamente, son los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo es el respaldo de la evidencia de lo que estamos diciendo en el informe. Lo otro, el programa de seguimiento a las recomendaciones. El programa de seguimiento en realidad es una verdadera gestión, sobre todo en las compañías grandes, gestión de seguimiento que se le llama, en donde hay que ser muy acuicioso en la compromiso de implementar sobre todo las recomendaciones que mitigan los riesgos altos. ¿Ya? Y eso tiene que ser informado permanentemente a la gerencia general, al directorio, y cuando no hay cumplimiento de eso, ahí se nota el respaldo al directorio, porque en determinado minuto se requiere que vaya el gerente del área a responder por qué no ha implementado las recomendaciones. Por último, son los informes de gestión. Los informes de gestión se refieren básicamente al avance del plan de auditoría interna, a las mejoras, a los proyectos de equipamiento, de aplicaciones de auditoría, ¿ya? Y obviamente al cumplimiento de meta. ¿Ya? Cumplimiento de meta principal de una función de auditoría es la realización de los informes planificados a principio de año, ¿ya? Que tienen que ver con una planificación basada y dirigida hacia los riesgos mayores, hacia los procedimientos y procesos más expuestos. Señales de una función de auditoría eficiente. Cuando uno llega por primera vez a cualquier organización, uno hace consulta, entrevista, y yo diría que estos son los 4 primeros señales de que vamos bien. Primero, comunicación y retroalimentación permanente con el directorio. Es decir, el gerente de auditoría tiene puerta abierta con el presidente del consejo, el presidente del directorio, el presidente y el gerente general. Eso para nosotros es una súper buena señal. O sea, el gerente de auditoría, digamos, es escuchado. Otro es ser reconocido como socio estratégico por parte del resto de la gerencia. Nosotros nos ha tocado, sobre todo en los bancos, que uno le pregunta, oye, ¿cómo te ayuda? ¿Qué rol juega la auditoría? Ellos dicen, oye, si aquí no hay auditoría, el banco no funciona. Para nosotros son socios estratégicos. Yo no puedo funcionar sin la Contraloría o sin la auditoría. Contraloría, auditoría interna, para estos casos siempre es lo mismo. Esa es otra muy buena señal. Una cuarta señal es que el director de auditoría está participando en los comités gerenciales. O sea, es decir, tiene la importancia, está participando de los problemas, de los grandes problemas de la organización, y también tiene tribuna para opinar también en grandes decisiones, sobre todo de control. Y aquí obviamente hay un tema de que si el auditor interno está en un comité gerencial y opina, lo que no puede es votar o estar de acuerdo
decidir alguna inversión, algún cambio, pero sí, él tiene que opinar sobre los controles. Por último, otra señal muy buena de una auditoría eficiente es que las recomendaciones están siendo implantadas oportunamente. Yo diría que hay otras más señales, pero estas son, yo diría, una de las más importantes. Un modelo cronograma, bueno, básicamente hay 5 fases del trabajo: la planificación, las encuestas, las entrevistas, el análisis de documentación, la emisión de informes y las conclusiones. Y aquí, básicamente, y en general, se dan en un periodo de 4 quincenas, es decir, 2 meses. Luego de eso se emite y se confecciona el plan de acción de remediación, ya que queda en manos de la empresa que está siendo evaluada, para luego volver, digamos, y verificar de que todas las observaciones de la calidad han sido mejoradas antes de pasar al proceso de certificación final. Empresas más recurrentes, aquí las cosas que generalmente primero, comunicación mínima con el directorio o consejo. Ya en alguna parte ya lo hemos dicho como algo positivo. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Independencia y jerarquía insuficiente. De repente te definen la independencia y la jerarquía, ¿ya? Pero en la práctica no se cumple, ¿ya? Eso es bastante común. Imagen de inspectores en búsqueda de errores. Esto es típico. En realidad pocos casos. Yo diría que en los bancos generalmente se entiende al auditor interno o a la Contraloría como una unidad de socio estratégico. En otras empresas no tanto, ¿no? Discrepancia en la gestión de riesgo. Sucede de que la función de auditoría interna tiene bastante experiencia en controles y por lo tanto también muchas facilidades para medir riesgo, pero no siempre coinciden con la mirada de riesgo que tienen el resto de la gerencia, ¿no? Y ahí se producen discrepancias de repente bastante serias, sobre todo cuando los auditores internos emiten informes y en donde califican una observación de alto riesgo, eh, se produce ahí una desconexión y una discusión bastante complicada. Y eso se genera porque no hay una mirada conjunta del perfil de riesgo corporativo. Falta de integración y de comunicación del equipo. Esa es otra brecha en que tiene mucho que ver aquí la habilidad de supervisión y de liderazgo del director de auditoría interna o del jefe máximo de auditoría interna, ¿ya? Nos hemos topado en varias oportunidades en que el gerente de auditoría tiene ciertos estilos, cierto carácter que no logra armonizar al equipo. Capacitación desactualizada o mal enfocada. Generalmente te dicen, tenemos un programa de capacitación. Entonces preguntas tú, ¿qué programa? Bueno, tenemos auditores que están estudiando finanzas de empresa. Y el otro están estudiando Excel, están estudiando, pero uno pregunta, oye, pero ¿quiénes están estudiando gestión de riesgo? ¿O quiénes están estudiando fraude o auditoría interna? Y ahí es donde empiezan los problemas, porque generalmente las unidades de auditoría interna se pliegan al programa de capacitación de la empresa. Y lo que se necesita acá es un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de la función de auditoría. Planificación basada en riesgo, pero poco clara o sin formular. Se requiere de que la planificación de auditoría sea basada en riesgo, pero una planificación que correlacione los objetivos corporativos de la organización con los riesgos de esos objetivos corporativos y cómo auditoría interna, a través de su plan, va a ayudar a mitigar esos riesgos corporativos, ¿ya? Y esa relación que hay entre el plan de auditoría, ¿ya?, que mitiga los riesgos corporativos, ¿ya?, y que además ayuda a los riesgos gerenciales, esté también formalizado con el gerente general y con el Consejo Superior. Si no, no tiene mucha validez, ¿ya?
escaso apoyo al proceso de gobierno corporativo. El auditor, aparte de lo que tiene que asegurar y garantizar que el buen funcionamiento del sistema de control interno, también tiene que estar apoyando en forma bastante importante en lo que es cada vez mejorar la gestión de riesgo, ¿ya? El código de ética de la compañía, ¿no? el, la norma de cumplimiento, ¿ya? La transparencia. Todo esto son elementos que el auditor los puede incorporar en sus revisiones de auditoría, sobre todo cuando va a revisar gerencias, ¿ya? De incorporar esas observaciones. Eso, eso ayuda al gobierno corporativo, o sea, ayuda a la administración superior. Por último, ausencia del informe anual sobre la situación de riesgo y de control interno. Todo director de auditoría interna, gerente de auditoría interna, al final del año y después de que emite el resultado del cumplimiento del plan anual de auditoría, tiene que emitir un informe de opinión sobre la calidad de gestión de riesgo y sobre la eficiencia del control interno de la compañía. Eso es un elemento que siempre lo encontramos como faltante y siempre los gerentes de auditoría han tenido que prepararlo para poder estar, digamos, y eliminar esa brecha, ¿sí? El informe anual del auditor interno, ¿sí? Que es un informe resumido, que en realidad significa mojarse acá y con la opinión de qué tan bueno es la gestión de riesgo y qué tan bueno es el control de la compañía. Bueno, estas son las explicaciones detalladas de lo que acabamos de conversar. Empresas que han aplicado QA en Chile, bueno, aquí hay más empresas, pero esto está un poquito viejo, esto es un poquito antiguo, ¿ya? Pero acá en Chile deben haber unas 20 compañías con la función de auditoría interna certificada, ¿sí? Y eh, yo tuve una conversación con el Instituto de España y ellos llevaron estadística y nos indicaban que Chile era uno de los países que más certificaciones tenía, países dentro de la región, comparado incluso con Argentina, con Perú, bueno, para qué decir con Uruguay, con Ecuador. No sé si ustedes en Perú tienen alguna idea o encuesta de cuántas empresas son las que han certificado la función de auditoría interna. Sería interesante saberlo. Bueno, amigos de ARSIF, muchas gracias por su atención. Esta es la presentación. En realidad, traté de ser lo más escueto posible y espero haberles aportado algún conocimiento para su interés. Y atento a las preguntas y comentarios y, bueno, muchas felicidades. Gracias, Antonio. Tengo acá muy buenas preguntas de Juan Chong. Dice, ¿la empresa Naurat ha tenido alguna oportunidad en la cual ha recomendado retirar al gerente de auditoría interna por un informe de ustedes? Ya, no, a nosotros por lo menos nunca nos ha tocado el caso de que producto de esta evaluación de calidad eh, termine, digamos, y genere la desvinculación del gerente de auditoría. Pero acá hay un tema, la verdad es que es bien interesante, porque había un cuadrito que lo tenía para incorporarlo, pero es cómo impacta la evaluación de QA en la organización y sobre todo en auditoría interna. Cuando ven los resultados, fíjate, nosotros hicimos evaluaciones en compañías grandes, en el Banco de Chile, en el BCI, y cuando se dan cuenta que en realidad cumplen apenas el 60% de las normas de calidad, oye, el gerente de auditoría, el director de auditoría se pone amarillo, verde, y lo primero que reacciona y dice, oye, pero con esto tengo que renunciar, te dice. Entonces nosotros ahí tenemos que decir no, o sea, ojo que eh, el departamento de auditoría lo está haciendo muy bien, está muy bien organizado, pero es primera vez que se someten a una evaluación ya con 50 puntos de observación, ¿ya? De los cuales ustedes están cumpliendo el 60%, lo cual es muy bueno. ¿Ya? Lo que queda ahora es mejorar.
Entonces, efectivamente, se produce, digamos, un choque entre lo que son las calidades, digamos, las normas, y lo que es la realidad de lo que se está haciendo en la gerencia o en la función de auditoría interna de esa empresa. Perfecto. Audrey, tenía una pregunta que hacerte. Sí, bueno, gracias por la interesante presentación. Pero claro, lo que pasa es que en mi caso, yo siempre he trabajado en empresa pública y en Venezuela. Entonces, claro, sí veo ciertas diferencias entre la auditoría que se realiza en la administración privada. Entre esas diferencias veo que, por ejemplo, las recomendaciones no son de carácter vinculante. En, en- en la organización pública, acá en Venezuela, son de carácter vinculante. No es que se trata que los gerentes puedan decir, no, bueno, esto me gustó o se aplicará o no de acuerdo a discreción de la organización, no. Como dije nuevamente, se trata de algo que es de obligatorio cumplimiento, por un lado. Y por otro lado, me llamó muchísimo la atención eh, que realmente la unidad de auditoría interna debe estar fuera de la estructura organizativa de la organización. En el caso de los organismos públicos acá en Venezuela, depende directamente de la Contraloría General de la República. Claro, es una estructura completamente diferente, pero jamás podrían estar dentro de la misma estructura organizativa porque ya se tendería a tornarse como en ciertas oportunidades poco objetivas, porque como estamos como casi como complaciendo la discreción de los gerentes, entonces, porque estamos dentro de la estructura, podría darse muchas veces las situaciones que precisamente se dejara de hacer esa función tan importante como es el cumplimiento de la objetividad. Es mi observación más que pregunta, pues. Bueno, ahí lo que te puedo comentar es que efectivamente la empresa privada en Chile, el implementar las recomendaciones es intuición del gerente del área, quien es el que administra y controla su área. Él es el responsable del control interno de su área, no lo es el auditor. El auditor es responsable de que el sistema de control interno esté funcionando bien, ¿ya? Pero quien decide incorporar y mejorar los controles es la línea, no es el auditor. El auditor una relación staff con la gerencia general y el directorio. Es parte de la organización, pero es una función staff independiente. En el caso de las empresas públicas, tienen una organización similar. El auditor interno depende del Consejo Superior o depende del directorio, ¿ya? Y efectivamente en las empresas públicas, obviamente que hay una mayor disciplina a implementar las recomendaciones, ¿ya? Pero en Chile no existe un área de auditoría interna que dependa de la Contraloría, porque en ese caso sería como una organización externa gubernamental que está dentro de cada servicio, de cada ministerio o de cada empresa estatal. Nosotros tenemos una figura de administración independiente. Cada servicio, cada empresa estatal tiene su propia organización. Claro, claro. Son estructuras completamente diferentes. Uh-huh. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Había una pregunta de Juan, la número 2 era con relación a ¿cuáles de los puntos que nos has presentado, Antonio, representa el más crítico por el cual no pasaría un examen de QA? Bueno, el más crítico obviamente que es la independencia. O sea, si no tiene la independencia el auditor interno, la verdad es que no lo pasa. O sea, hay dos o tres puntos más que tampoco podrían ser fuertes, pero el más importante es el de la independencia. Muchas veces las empresas te dicen, no, el auditor es independiente, él depende del directorio, pero cuando tú empiezas a ver los comités,
que en realidad el auditor no está yendo a los comités o va semestralmente al comité de directores, ¿ya? Y que la mayor parte de los informes o todos los informes pasan por el gerente general, empieza a dar cuenta que la independencia en la realidad no existe, ¿ya? Entonces, y eso obviamente que es causal de no certificación, definitivamente. O sea, esa es una de las más fuertes. No sé si Paulo tiene otra idea. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Ya. Que en realidad, porque no soy del palo de la auditoría, sino tengo mucho contacto con auditores, lo que preguntaba de la auditoría interna, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la auditoría orientada a establecer riesgos y mitigarlos, que yo lo veo como un foco en muchos profesionales, y los indicadores generales más orientados a medir performance, cumplimiento de procesos o posibles fraudes en cada sector de la compañía? Ya, de acuerdo. Claro, lo que pasa es que eh, los indicadores o los KPI son indicadores de eficiencia, de productividad, básicamente. En cambio, todo lo que es medición de gestión de riesgo son amenazas al cumplimiento de esos KPI o amenazas al cumplimiento de esos objetivos. Esa es la gran diferencia. Claro, ahora, pero todos es parte del atributo de la auditoría interna, tanto unos como otros. Bueno, generalmente la auditoría interna obviamente ocupa KPI básicamente para revisar desviaciones, pero lo que interesa en realidad a auditoría interna es mitigar los riesgos, ¿ya?, que puedan amenazar el cumplimiento de esos KPI o el cumplimiento de esas metas. Y esos riesgos, él tiene que tener muy claro cuál es el perfil, cuál es el mapa de riesgo para poder después implementar y proponer controles y acciones de mitigación. Pues no son solo los controles, ¿no? Son actividades también para poder evitar los riesgos. Está bien. Y otro tema que suelo ver bastante a diario es la dificultad que se tienen los auditores para acceder a la información de los sistemas, porque muchas veces, digamos, lo tienen que hacer a través de intermediarios, algún sector, incluso TI, y eso implica estar sujeto a posibles filtros o alteraciones, ¿no? ¿Eso lo ves como algo frecuente en las empresas o en muchos Sí, casos el auditor puede acceder en forma directa a la información? sí, sí. Hoy día prácticamente los auditores acceden en forma directa, ¿ya? Ellos tienen eh, sus niveles de facultades y de acceso que los hace bastante independientes. Incluso dentro de los equipos de auditoría hay un auditor informático que generalmente que es el que provee la información al resto del equipo, ¿ya? Otro caso es cuando hay esta dependencia de TI eh, y hay estos cuellos de botella y que no hay acceso a la información. Ahí el auditor interno tiene que declarar y deslindar riesgos, es decir, de que el proceso auditado no pudo ser revisado dado que TI no proporcionó la información, por lo tanto los riesgos que ocurran en ese proceso no son ya de auditoría Claro. interna. De acuerdo. Gracias. David, creo que tenías una pregunta. Sí, gracias Antonio. Quería hacer un comentario y hacer una pregunta. Era con respecto a las capacidades, ¿no? Por ejemplo, una experiencia me pasó que llegó a nosotros la auditoría de calidad y a las 2 semanas estábamos yendo el equipo que veía TI a capacitaciones, a cursos, y nosotros sorprendidos, ¿por qué era eso, no? Y luego nos enteramos que era una observación de la auditoría de calidad que le hacían, ¿no? Si no venían, no, de hecho estábamos seguros que no nos llevaban esos cursos ni esas charlas. Nosotros agradecidos porque, qué bueno, ¿no? Que nos lleven. Eso es como parte. Ahora, la otra consulta era si dentro de tu experiencia has tenido esa dificultad en una empresa familiar, porque cuando es una empresa familiar es muy complicado, no lo sé, posiblemente auditar,
el gerente es familiar del auditor, etc., ¿no? Hay bastante conflicto de intereses posiblemente, entonces quería saber si te ha tocado ese tipo de experiencia y cómo atacar si nos pasase a alguno de nosotros, ¿no? Gracias. Bueno, primero, sí, efectivamente, otro punto que ponen en riesgo la certificación es la capacitación. Hay ciertas capacitaciones que son clave y que si el personal está desactualizado, efectivamente pasa lo que dices tú, de que rápidamente se contratan cursos para poder cumplir con el cierre de brecha y poder cumplir con la norma de certificación. Hay ciertas capacitaciones que son clave, que si no las tiene el equipo, eh, entran en lo que se llama el plan de cierre de brecha, y mientras no estén esas capacitaciones, no pasa la certificación, ¿ya? Lo otro, efectivamente, empresas familiares, bastante complicado evaluar la función de auditoría interna. A mí me tocó un caso en donde los directores eran gerentes y el contralor era una persona contratada de afuera. Entonces, el contralor o el auditor interno tenía que estar revisando los directores. Entonces, efectivamente ahí se da un problema complicado de independencia, porque los propios gerentes, que eran los directores y dueños de la compañía, obviamente que no aceptaban las recomendaciones y no se implementaban lisa y llanamente. Obviamente que de repente las compañías crecen bajo este mismo esquema y de alguna manera tratan de solucionar este problema de independencia del contralor, nombrando a uno de los directores contralores. Y ahí ya se puede producir esta equiparidad en lo que es la jerarquía ya del auditado y el auditor. Pero no me ha tocado, digamos, ver esa solución. Lo que sí me ha tocado ver el problema que tú describes. En realidad, las empresas familiares, con un auditor, el auditor en realidad está para revisar al resto, pero no a los gerentes, que de repente son los dueños de la empresa. Claro. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches. Ah, Una consulta, por favor. Bueno, una consulta y un comentario. ¿Ok? La consulta sería, ¿cuál es la mejor forma de medir la eficiencia de una auditoría? ¿Ya? El valor que aporta a la empresa. Ya. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Acá viene mi comentario. Por ejemplo, y principalmente me refiero a una auditoría de fraude. ¿Ya? La auditoría consiste en levantar procesos, investigar, toma tiempo el auditor, el tiempo de la gerencia o del área que estás auditando. Entonces, ese tiempo ellos lo quieren cuantificar. O sea, estás invirtiendo tiempo, dinero, o sea, sueldos, y quieres encontrar algo, ¿no es cierto? Un beneficio, un valor agregado. O sea, ¿cómo mido eso? Por ejemplo, si una área se investigó, se auditó y encontramos un caso de fraude de unos 20.000, digamos pequeños, bueno, se justifica. Si encontramos a los 2 meses un caso de fraude en otra gerencia de 200.000, ¿qué pasa aún? Si es peor aún, dentro de 4 meses encontramos un caso de 2 millones que ha pasado, ¿no? Y a los 2 meses no encontramos nada. Al cuarto mes no encontramos nada, y así. Entonces nuestra curva, que iba subiendo, de pronto baja. Entonces, ¿cuál es la percepción de las demás gerencias? O sea, este mes no trabajaste, este mes no hiciste nada. Invertiste tiempo a mi gente y no encontraste nada. Entonces, ¿cómo se mide ahí la eficiencia? No estoy trabajando, pero o sea, mi objetivo no es que haya casos de fraude y que me revienten en parte económico, ¿no? El objetivo es encontrarlo antes de, o no encontrarlo de repente. Pero ahí vienen mis estadísticas, ¿no? O sea, este mes de fraude estuve 0. Entonces, ¿cuál es la imagen? ¿Cómo mido yo mi efectividad? ¿Cómo mido mi valor agregado a la empresa en este caso? De acuerdo. Bueno, mira, la auditoría interna, en realidad, como fin principal de garantizar un buen sistema de control interno, si no existiera auditoría interna,
te aseguro que el nivel de fraude va a ser mayor. Es difícil medir exactamente cuál es el valor, digamos, económico de la auditoría interna. Pero lo que sí se puede medir, lo que es la calidad de los procesos y la disminución de irregularidades, sobre todo irregularidades de tipo contable, administrativa. Un ejemplo que me tocó ver a mí es que nosotros revisábamos las cuentas que se llamaban las cuentas saldos pendientes de sucursales. Siempre aparecían con saldo. Entonces teníamos que mandar los auditores a la sucursal, ya a 500 kilómetros de distancia, y revisar por qué las operaciones se mantenían pendientes y al final eran atrasos contables nomás. Hasta que un día incorporamos lo que era la auditoría a distancia y se diseñó la aplicación de un chequeo electrónico de todas las sucursales. Entonces, el jefe de operaciones de una sucursal, cuando lo llamé por teléfono para decirle, oye, ¿por qué tenía saldos pendientes cuando no tenía los respaldos? Él al otro día puso al día la cuenta de saldos pendientes, pero también le avisó al resto de los jefes de operaciones de las sucursales, ¿ya? Y las cuentas estaban al día. En 2 días teníamos toda esa cuenta, digamos, chequeada. Entonces, hay un tema aquí de la inhibición, ¿no? Entre que cuando existe la auditoría interna o cuando no existe. Ahora, medir exactamente, la verdad es que ahí no es fácil, ¿ya? No es fácil, pero que sí te va a hacer más eficiente los procedimientos, de que sí te va a evitar el fraude, van a haber menos irregularidades, va a haber mejor información y va a haber mejor protección al patrimonio, sí, de todas maneras. O sea, Perfecto. Mira, Claro. perdón, no sé si alcance, ¿eh? Pero yo creo que es muy importante que nosotros en la planificación del año, nosotros tenemos un universo auditable y definimos la cobertura, qué vamos a ver y qué no vamos a ver. Cuando de repente nosotros antiguamente era bueno, digamos, detectar cosas. Sin embargo, hoy día incluso los directores están tranquilos porque vimos un área y no encontramos nada. Antes era una frustración del auditor. Hoy día yo diría que para la empresa es muy bueno que auditaron un proceso y no encontraron nada. ¿Por qué? Porque el control interno está funcionando, ¿ya? Ahora, respecto a lo que hablaba Antonio, que fue muy concreto, pero eso no me metí mucho, digamos, en el tema. Aquí nosotros cuando vamos a las grandes compañías, que de repente se ven edificios de vidrio, se ve pero realmente algo espectacular a nivel organizativo de auditoría, pero estamos sacando 50 recomendaciones, 50 brechas. Por lo tanto, cuando no se ha hecho el tema del QA, digamos, en la auditoría, cualquier empresa está expuesta, digamos, a que no están trabajando bien. Y de hecho, en las primeras reuniones que tenemos con los directores de auditoría, empezamos como a tener problemas, casi como tienen los auditores con los auditados, como a defenderse. Pero poco a poco ellos van cambiando y se dan cuenta realmente que es importante cada uno de los tópicos que hemos ido viendo. Para mí, cuando empecé a ver estos temas, me parecía que era pura burocracia. ¿Cómo podemos ver tanto? Pero ya cuando con muchos recorridos, ahí me di cuenta que realmente la mitigación de los riesgos y la forma de trabajar de forma transparente, de forma ética, en buenos equipos, y que no obedezcamos a planes corporativos de capacitación, sino hagamos una evaluación de desempeño y por cada de las personas, por los problemas que puedan tener, hagamos una capacitación, digamos, focalizada en la falta de conocimiento o desempeño de la gente, es fundamental. Entonces, cada cosa tiene mucho más detalle, ¿eh? Lo que se dijo en esta reunión es más o menos lo global y lo fundamental. Pero esto es un trabajo bien tedioso y la verdad que la gente al final queda todo comprometida porque al final dejamos nosotros un jefe de calidad que sigue controlando el auditor y hace también seguimiento, que van al tema de seguimiento de auditoría y también va al directorio. O sea, estos informes que hacemos, cómo nos comportamos en la auditoría, también va al directorio y el director de auditoría tiene que rendir cuenta cuáles son las brechas internas nuestras. Eso más o menos en general para cerrar un poco el... sí, efectivamente, las certificaciones de calidad terminan muy bien porque hay un gran reconocimiento y agradecimiento del gerente del área porque
pudo observar otras cosas que no estaba haciendo y que le van a ayudar. Para terminar un poco la respuesta de cómo medir la auditoría, hay que tener estadígrafo y control de datos de varios años, porque eh, lo que se apunta es llegar a que los riesgos sean provisionados, tanto los riesgos operacionales como los riesgos financieros, por ejemplo, son provisionales. Pero para eso necesitas tener un control histórico de datos, de eventos, por varios años. Y ahí podrías tú medir la calidad del control interno en la medida que van bajando los niveles de provisión de riesgo operacional y los niveles de provisión de riesgo financiero. Excelente. Lisbeth, Gracias. consulta, por favor. Antonio, buenas noches a todos. Antonio, justo hablando lo que hablabas anteriormente sobre el tema de la independencia, justo tuve una experiencia en que qué pasa que el DAE había renunciado y habían asignado como DAE al gerente de riesgos y compliance, ¿no? Entonces mi consulta era si ahí podía yo ver podías observar ahí un tema de independencia en esa designación que le hicieron al gerente de riesgos y compliance. Sí, bueno, efectivamente, dependiendo del tamaño de la empresa, son funciones independientes y separadas. Ahora, si el nombramiento es temporal, yo no le vería problema mientras designan al nuevo contralor o al nuevo gerente de auditoría, porque son funciones bastante complementarias. De hecho, en empresas medianas pequeñas, el jefe de auditoría interna o el gerente ve temas de compliance y de riesgo. De hecho, para partir con ese esquema, generalmente parte por el auditor interno. Él parte asumiendo esas responsabilidades, pero en empresas grandes no. Efectivamente son gestión de riesgo y cumplimiento, son funciones auditables, por lo tanto separadas de la auditoría interna. O sea, si es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, ¿no podría ser dable eso? No, definitivamente no. Ah, ok. Gracias, Antonio. A menos que sea temporal, por eso te digo yo, no. Ah, okay. No, sí, es interino por el momento, Claro. ¿no? Sí. Ah, ok, ya, gracias. Está muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra consulta para ir cerrando la noche, por favor? Javier, creo que está con tu micro apagado. Me gustaría hacer una pregunta, Antonio. Con todo el efecto pandemia, ya los sistemas productivos de distribución están teniendo un cambio bastante radical. La pregunta es cómo va a impactar en los sistemas de auditoría tradicional y cuál va a ser el vuelco que va a dar la auditoría en función de cómo está cambiando el mercado producto de esta pandemia y estos cambios que hay gran parte de ellos que están llegando para quedarse. De acuerdo. Buena pregunta. La verdad es que vienen cambios bastante importantes en lo que es auditoría interna, dado que los sistemas de control pudieran verse debilitados por el hecho de que estamos pasando de un esquema presencial de control a un esquema a distancia, ¿ya? Y eso efectivamente va a tener que tener una revisión de cómo poder garantizar que los sistemas de control permanezcan seguros y eficientes, ¿no? Se está en un proceso, obviamente, de cambio y de revisión, ¿no? Efectivamente hay un impacto importante, ¿no? Se dice que en tiempos de pandemia, donde se trabaja ahora a distancia, por teletrabajo, obviamente se han perdido muchos puntos de control, ¿ya? Donde ahí impera la confianza, la ética, en muchos casos, porque donde antes habían tres para hacer una revisión y una supervisión, de repente hay uno o dos, ¿te fijas? Entonces, efectivamente hay un impacto ahí en lo que puede ser garantizar la eficiencia del control interno y la disminución de los riesgos. Y todo lo que implica los accesos a los sistemas tecnológicos en forma remota. Efectivamente, pues, claro. Ahí, bueno, el tema TI sobre todo es un gran tema,
de todo el tema que tiene que ver con los accesos, con las passwords. Si antes tenían que revisar 2 o 3 y ahora resulta que es uno, que se le da la atribución de una decisión, efectivamente hay un cambio. Así es. Bien, señores, ¿alguna otra consulta? Ahí ya para ir cerrando. Bien. Perdona, la foto que pusieron ahí en Arcif es de como 10 años menos. Ya se les alcanza. Es igualito. Sí. Está muy bien. Oye, la verdad que ha sido una noche espectacular y terminando de acá nos vamos a ver las noticias porque parece que a nuestro querido presidente lo están vacando. Así que... No te puedo creer. Sí. Definitivamente lo sacan. Así que vamos a estar atentos. Antonio, muchísimas gracias por tu excelente charla. Nos has dado una visión panorámica de todo este tema tan especial que es la evaluación de calidad del servicio de auditoría, que es importante, agrega mucho valor a la organización y efectivamente yo creería que, por lo que yo he tenido experiencia en Chile, nos llevan ventaja en ese sentido. Le dan mucho más interés a las evaluaciones de auditoría interna, entes externos y las certificaciones mucho más que en el Perú. O sea, te digo sinceramente, los equipos allá son más desafiados con mayor frecuencia y los mismos directorios buscan que los equipos de auditoría interna estén certificados internacionalmente. Acá son muy pocas las empresas que yo conozco. Así que muchísimas gracias por esta reunión y gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias a sus órdenes y buenas noches. Gracias. Gracias, Antonio. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Buenas noches a todos. Gracias, Muchas Antonio. gracias. Buenas noches. Muchas gracias.